Bueno, buenas noches. Tremendos músicos. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en todas las orquestas siempre hay un director. ¿No es cierto? El director es el encargado de que todos armonicen, que todos entren en el tiempo que tiene que entrar, quién tiene que entrar primero, quién tiene que entrar segundo. Usted ve al director que va dando las órdenes, ¿no es cierto?, para que todo suene armónicamente. Y nuestro director, para que en la familia haya armonía, tenemos que seguir las instrucciones ¿de quién? Dios. Él es el director. Si seguimos las instrucciones, en nuestras familias va a haber armonía. Amén. Entonces, esa es la idea de esta noche, de que podamos hablar acerca de la armonía en el hogar. Que muchas veces cuando se desafina, se desentona, no trae caos. Trae caos, ¿por qué? Por falta de armonía. Y quiero que vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 133, un salmo bien largo de solo 3 versículos, que creo que muchos ya lo conocen, han oído hablar de este salmo. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos, qué Dios quiere enseñarnos acerca de la armonía en el hogar a través de este salmo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren que aquí el Señor nos está invitando a que miremos, a que observemos por nosotros mismos. Está diciendo lo cuán bueno, lo cuán delicioso es habitar, es vivir, es permanecer la familia, los hermanos juntos en armonía. Dios está muy interesado en que nosotros nos demos cuenta de lo que significa vivir en armonía en nuestro hogar. Dios lo ve y lo expresa de esta manera: ¡qué hermoso, qué lindo, qué bueno! Por eso es que está utilizando esta exclamación aquí en este salmo, diciendo lo delicioso que es ver cuando la familia está en armonía. Como diciendo, no hay nada mejor, no hay nada que supere a que un grupo de personas vivan en armonía. No hay nada mejor que eso, está diciendo. No hay nada mejor que ver una familia que vive en armonía. También se puede aplicar no solo a la familia, también aún a la iglesia. Aún en tu trabajo, en tu oficina. Así vivir en armonía con todas las personas que te rodean. No hay nada mejor, no hay nada más lindo, no hay nada más bueno, no hay nada más delicioso para Dios que sus hijos estén unidos y en armonía. Es tremendo la importancia que Dios le da a la armonía. ¿Qué significa armonía? El diccionario lo define como conjuntos de sonidos agradables al oído. Eso es armonía. Se está refiriendo a la música. Cuando usted escucha una orquesta como la que acabamos de escuchar aquí, justamente una orquesta es un conjunto de diferentes instrumentos, donde hay cuerdas, hay vientos, hay percusión, donde todos los instrumentos
suenan todos juntos, pero de tal forma que generan una armonía, ¿no? Y la aplican a una composición musical. Y esa armonía, esa orquesta, cuando usted la escucha, si está en armonía, es agradable al oído. Entonces, cuando usted la escucha, ¿qué hace? Se deleita. Se deleita. Cuando usted va y escucha una orquesta sinfónica, con toda esa cantidad de instrumentos diferentes que hay en una orquesta sinfónica, pero todos están unidos, tocando de una manera armoniosa, siguiendo a un director que los está guiando, y eso suena de una manera que usted, wow, se transporta, es deleitoso, es hermoso, es lindo escuchar esa orquesta sinfónica tocando armoniosamente. ¿Por qué? Porque están en armonía. Es lo mismo cuando usted escucha en un concierto a alguien tocando un solo de violín. ¿No es cierto que es algo agradable, lindo escuchar ese solo de violín? ¿Por qué? Porque el que está tocando toca armoniosamente. En cambio, qué diferente es escuchar a un aprendiz de violín. ¿Usted estuvo alguna vez escuchando a alguien que no sabía tocar el violín, que está aprendiendo a tocar el violín? Yo estoy seguro que usted no quiere estar más de 2 minutos en ese lugar escuchando ese violín por la manera en que suena. Las cuerdas suenan todas desentonadas. ¿Por qué? Porque no hay armonía. Entonces, tenemos lo opuesto, que cuando no hay armonía, ¿qué es lo que sucede? No queremos escuchar, no nos gusta, es feo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos. Al no haber armonía, entonces, ¿qué sentido tiene estar juntos? Porque si no hay armonía, ¿no? Entonces, para Dios es lo mismo. Para Dios es lo mismo. La armonía para Dios es como escuchar una orquesta sinfónica. La armonía en una familia para Dios es como escuchar un solo de violín bien tocado. Que cuando Dios ve a esa familia que está en armonía, es como que Dios está ahí deleitándose, mirando a esa familia, deleitando a sus oídos. Para Dios una familia, una iglesia que vive en armonía, lo deleita a Dios. Que las familias, que en la iglesia estén juntos, pero en armonía, entonces Dios se deleita. ¿Y por qué se deleita? Porque Dios quiere bendecirlos. Por eso quiere ver armonía, porque Dios quiere bendecirlos. Y únicamente Él puede bendecir a esa familia si encuentra armonía en esa familia, porque eso es lo que deleita a Dios. Entonces Dios únicamente puede bendecir ahí donde está la armonía, donde Él siente que es todo delicioso, es bueno, cuando están en armonía. Porque escuchen esto, si en mi casa, donde yo estoy viviendo, o aún en la iglesia, yo no vivo un ambiente de armonía, yo no vivo en unidad, ¿saben qué va a pasar? Yo nunca podré disfrutar la presencia de Dios. Si yo no vivo en un hogar donde hay armonía, yo no podré disfrutar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios solamente habita, Dios solamente vive en un ambiente, en una atmósfera de unidad y de armonía. Por eso vemos la gran necesidad que tenemos nosotros de luchar
por cambiar en nuestra casa todo ese mal ambiente que nos aleja de la armonía. Tenemos que cambiarlo a que haya armonía y tenemos que luchar para que eso suceda. No viene solo. Una orquesta no toca armoniosamente, así se juntaron, toquemos y ya, no. Tuvieron que luchar, ensayar, seguir lo que el director les diga. Hay que luchar. ¿Para qué? Para cambiar ese ambiente y transformarlo en un ambiente de armonía. Miren, si yo no demuestro a Jesús delante de mis hijos, yo puedo poner el futuro espiritual de ellos en peligro. Lo puedo poner en juego, el futuro espiritual de mis hijos, si yo no les demuestro a Jesús. Y yo no puedo permitir eso. Yo no podría permitir que mis hijos se apartaran de los caminos del Señor solo porque no soportan ese ambiente en mi casa. Yo tengo a toda costa que brindar en mi casa un ambiente de paz, un ambiente de armonía. Yo tengo que provocar ese ambiente para que haya armonía en mi casa. Yo no me puedo dar el lujo de que mis hijos no quieran saber nada con Dios porque me ven a mí que no practico o no llevo la paz de armonía en mi casa. Hoy en día estamos en un mundo cada vez más violento, más agresivo, más cruel, donde solo reina el egoísmo, el orgullo, la envidia, donde solo se desea hacer el mal, no el bien. Usted no tiene más que leer las noticias todos los días, escucharlas, para darse cuenta en la clase de mundo en la que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué hablar del estado en que se encuentran los matrimonios? Hoy los matrimonios viven en una batalla campal. Viven en una pelea continua que no paran. Están en una lucha de poderes entre ellos. A ver quién tiene la razón, quién no la tiene, quién pelea más, quién pelea menos. Es un tire y afloje en ese hogar y no paran. Y es una continua lucha. Y los hijos ya no quieren saber nada de vivir con sus padres. No porque ellos quieran irse de la casa, sino porque ya no aguantan tantas peleas, discusiones, ofensas, insultos entre sus padres. Se quieren ir. Lamentablemente, ese no es solamente el panorama que vemos en un hogar que no es cristiano, sino que lamentablemente lo estamos viendo en hogares donde conocen a Dios, en hogares donde son cristianos y van a la iglesia, donde se lee la Biblia, donde se conocen las Escrituras. Y todo esto está pasando en los hogares donde no reina la armonía. Pueden estar juntos, pero no viven en armonía. Pueden estar viviendo en la misma casa, bajo el mismo techo, pero viviendo un verdadero infierno. He escuchado de algunos matrimonios que viven este infierno, que han dicho, sigamos viviendo juntos. Estemos juntos en la casa, mientras que los niños sean pequeños. Pero cuando ya crezcan y vayan a la universidad, entonces nos separamos, entonces nos divorciamos. Estemos juntos mientras sean pequeños. Porque están bajo el mismo techo, pero no pueden vivir en armonía. Hay una pelea, hay una división constante entre ellos. Son matrimonios que viven juntos, pero no viven en armonía. Y en esos hogares, Dios que quiere bendecir, no puede bendecir.
Dios quiere enviar bendición en esos hogares, Dios quiere enviar vida eterna, pero si no encuentra armonía, entonces Dios no puede llegar a ese lugar. También esto ocurre en las iglesias. También los miembros se pelean, discuten, se dejan de hablar, se dejan de saludar, se dejan de mirar el uno con el otro. Hasta muchos dejan de venir a la iglesia porque no se quieren encontrar con la persona que están peleando o que están discutiendo. Y ahí también comienza a crearse en la iglesia, al igual que en las familias, un ambiente de rivalidad, de hostilidad, un ambiente de división. Podemos estar juntos, pero si no hay armonía, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque la armonía es lo que transforma la atmósfera que le permite a Dios bendecir esa familia. El estar juntos nada más no es todo. Porque las personas pueden estar juntas, pero no amarse. Pueden estar juntas, pero no ayudarse. Pueden estar juntas, pero sin que le importe nada el uno del otro. No compadecerse por el otro. Es lo mismo que pasa en un estadio de fútbol, ¿no es cierto? Usted allí en el estadio de fútbol, ¿cuánta gente ve que están todos juntos, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿están en armonía? Yo creo que ni siquiera los fanáticos del mismo equipo están en armonía, sino que hasta aún los del mismo equipo se pelean uno contra el otro. Están juntos, pero no en armonía. Mire, escuche bien esta historia. Se cuenta de un joven que fue a buscar la consejería de su pastor. Y claro, eso es algo raro de que un joven, un adolescente, busque a su pastor para pedirle consejería. Eso es rarísimo. Y por eso es que el pastor lo primero que le preguntó a este joven es, ¿cómo es la relación con tu papá? Porque el 90% de los problemas que tienen los jóvenes son los padres. El joven contestó, pastor, mi papá es un éxito. Mi papá es un hombre de Dios. Él me ama mucho y me lo expresa todos los días cuando llega a mi casa. El primero que busca es a mí para darme un abrazo y decirme cuánto me ama. Él saca tiempo para jugar conmigo todos los días. Él ora conmigo, él es mi amigo. Así que el pastor, escuchándolo, pensó un poco confundido. Bueno, entonces el problema que tiene este joven no es con el papá, será con la mamá. Así que le preguntó, ¿y cuál es tu relación con tu mamá? Pastor, mi mamá es otro éxito. Mi mamá es muy servicial. Es un ángel conmigo. Ella todo el tiempo me está buscando para complacerme. Ella es estricta, ella me disciplina, pero ella siempre está pendiente de mí. Ella me enseña mucho acerca de Dios. Ella me da muchos consejos. Mi mamá me ama, constantemente me lo está diciendo. Te amo, hijo. Este pastor ahora más confundido que antes todavía le pregunta, si tu papá y tu mamá tienen una buena relación contigo, ¿por qué estás aquí? Y dice que ese joven lo único que no contestó, sino que comenzó a llorar, a llorar y a llorar. Y el pastor le pregunta, ¿qué te pasa? El joven le responde, pastor, usted no me va a creer, pero yo daría cualquier cosa por renunciar al amor de mi padre. Yo daría cualquier cosa porque mi padre no me dedique el tiempo que me dedica.
El pastor le dice, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? El joven le responde, sí, pastor, porque yo prefiero que el amor que mi papá me da a mí, se lo dé a mi mamá. Yo prefiero que el tiempo que me dedique a mí, se lo dedique a mi mamá. Pastor, es que yo tengo miedo. Aunque sé que mis padres van a la iglesia y son cristianos, me da miedo que el día que yo me vaya de la casa, ellos se divorcien. Yo prefiero que mi mamá no me sirva con el amor con que lo hace, con tal de verla que le sirve a mi papá con la misma pasión. ¿Sabe, pastor, una cosa? Yo creo que ellos me aman más a mí de lo que se aman entre ellos. Tremendo. Este joven estaba contando que a pesar de que él tenía una buena relación con sus padres, entre ellos no había armonía. Eran cristianos, vivían juntos, pero no tenían armonía. No había paz, no había gozo, no había alegría en ese hogar. Aún ni siquiera había seguridad. ¿Por qué? Porque no había armonía. Y yo creo, queridos, que esto debe advertirnos a todos nosotros de que nuestros hijos podrían un día estar en la oficina de un pastor diciendo exactamente lo mismo. No nos podemos permitir eso. No nos podemos permitir que eso nos pase. Tenemos que hacer algo. Tenemos que luchar por cambiar el ambiente en nuestra casa. Tenemos que mostrar realmente a Jesús delante de nuestros hijos. Porque si no, el futuro eterno de nuestros hijos estará en juego. No podemos permitir que nuestros hijos se rebelen contra Dios, se rebelen contra la iglesia y se aparten de Dios solo porque no soportan el ambiente que ven en nuestra casa. No podemos permitir eso. Tenemos que saber que para que haya armonía en una casa, no es porque tiene que haber gente perfecta en esa casa. Para que haya armonía en una casa, no es porque tiene que haber gente muy madura en esa casa. No es porque en esa casa no haya gente problemática para que haya armonía. ¿Saben por qué hay armonía en una casa? Es porque seguro que en esa casa ha habido alguien, ha habido gente en ese lugar que ha sabido sufrir las ofensas. Seguro que en esa casa ha habido personas que han sabido soportar con paciencia, con amor. Seguro que en esa casa ha habido personas que han sabido madurar por encima del conflicto. Seguro que en esa casa había personas que aprendieron a amar a pesar de que fueron desilusionados. Pero seguro que hay armonía ahí porque esa gente valora tanto la presencia de Dios en su hogar que por eso y solo por eso hacen un sacrificio. El sacrificio que sea necesario hacer en ese hogar para producir un ambiente de armonía. Y en ese ambiente de armonía únicamente es donde Dios puede mandar la bendición, es donde Dios puede mandar la vida eterna.
Porque en los únicos lugares donde se manifiesta el poder y la gracia de Dios es solamente en aquellos lugares donde se le crea un ambiente de armonía. Mire cómo Dios lo está comparando, esa armonía donde leímos en el Salmo, en el versículo 2, dice que la compara con el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. En aquel tiempo se ungía a los sacerdotes y cuando lo ungían se le echaba un aceite arriba de la cabeza y ese aceite le iba corriendo por la barba, por su vestidura, hasta llegar al final de su vestidura, al borde. Y dice que es como el buen aceite, como ese aceite que lo estaba ungiendo, que la armonía es como ese aceite, ese buen óleo. Y ese óleo tenía un buen perfume, era un aroma agradable. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. O sea que Dios nos está diciendo aquí que si tú te comprometes a provocar un ambiente de armonía en tu casa, Él se va a comprometer a darte el gozo para que no te falten las fuerzas. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Él se va a comprometer a llenarte con la unción del Espíritu Santo. Y en un lugar donde estás lleno de la unción del Espíritu Santo, ¿sabes lo que va a pasar? Las cadenas se van a romper. Los yugos se van a pudrir. La unción rompe maldiciones generacionales. Trae sanidad. El Espíritu Santo trae todas esas cosas en un hogar donde se vive en un ambiente de armonía. Ahora, ¿quiénes son los responsables de provocar ese ambiente de armonía en el hogar? ¿Quiénes son? Cada uno de nosotros. Somos los responsables. Yo te pregunto ahora, ¿será fácil crear ese ambiente de armonía? ¿Ustedes qué creen? ¿Será fácil? Claro que no. No es fácil. ¿Sabes por qué? Porque provocar un ambiente de armonía te va a doler. Por eso no es fácil. Te va a doler. Te va a doler porque tú vas a tener que ir a reconciliarte. Te va a doler porque te va a tocar ir a ti a buscar la paz. Te va a doler porque te va a tocar a ti estar perdonando todo el tiempo. Te va a doler porque vas a tener que modelar a Jesús para guardar el amor y la armonía en esa casa. Te va a costar mucho trabajo. ¿Sabes por qué? Porque amar duele. Amar duele. Pero qué distinto, ¿no? ¿Qué hacen todos los poetas cuando van a definir el amor? Ellos siempre en sus poesías hablan cosas hermosas del amor, engañando a la gente, porque eso no es lo que es el amor, ¿no? Pero engañan a la gente con sus poesías. Por ejemplo, un poeta te puede hablar del amor diciendo, amor es la luz, que llega un día sin buscarla y que te cambia para siempre la vida. El amor es el más grande y puro sentimiento que nace del corazón. El amor es tan bello como una estrella, pero tan difícil de conquistar como a una de ellas. Y entonces, claro, la gente ¿qué hace? Prefiere vivir con los cuentos románticos de los poetas antes que ir a leer la Biblia para saber qué es lo que dice la Biblia acerca del amor. ¿Cuántos saben lo que dice la Biblia acerca del amor? ¿Qué es el amor? Cuando usted va a las Escrituras, usted va a encontrar que es totalmente diferente
a lo que dicen los poetas. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 8, ahí nos da una descripción de lo que es de verdad amar. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Qué diferente, ¿no? A las poesías que leíamos recién. Fíjense en que la Biblia, cuando va a definir lo que es el amor, ¿cómo comienza? Diciendo, el amor es sufrido. ¿Cómo es el amor? Sufrido. Uy, pero eso ya no es romántico. Eso ya no suena lindo. Pero así es como lo define Dios. El amor es sufrido, ¿por qué? Porque involucra sacrificio. Sacrificio. ¿Cómo Dios nos mostró su amor a nosotros? Sacrificándose. ¿No es cierto? Esa es la manera en que nos amó. Y así como debemos amar nosotros también, sacrificándonos. Eso es amor. Amor es sacrificarse para que haya armonía en la casa. ¿Y cómo continúa diciendo qué más es el amor? El amor es benigno. Y benigno no significa bueno. ¿Sabe lo que significa benigno? Benigno significa ser capaz de pagar con un bien cuando te hacen un mal. Eso es amor. La persona benigna es aquella que honra a la persona que lo deshonró. Ser benigno es aquel que le da respeto a la persona que lo irrespetó. El benigno no paga con la misma moneda. El benigno es el que paga el mal por el bien. Hay que sacrificarse, ¿no es cierto? Eso es amor. Queremos armonía en nuestra casa, nos va a doler. Vamos a tener que sacrificarnos, vamos a tener que realmente amar con sacrificio. Entonces, cuando tú haces todo esto, cuando tú aplicas el amor de Dios, entonces el diablo tiene que huir de tu presencia. Porque en una casa donde hay paz, en una casa donde hay armonía, el diablo no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque el diablo ¿dónde convive? En las peleas, en las discordias, en la enemistad, en las luchas, en las provocaciones. Ahí es donde el diablo gobierna. Pero donde hay armonía, donde hay unidad, él no tiene nada que hacer en ese hogar. Él tiene que salir corriendo. Porque sabes que Satanás es como las cucarachas. Las cucarachas son atraídas por la basura. Por eso es que tu esposa siempre en las noches antes de irse a dormir, ¿qué te dice? Viejo, saca la basura. ¿Y por qué? Porque si no vienen las cucarachas. Escucha bien esto. Las actitudes de enojo, ese comportamiento hostil donde nos gritamos, donde nos ofendemos, nos faltamos el respeto, esa crítica constante, ese reproche con el que nos tratamos todo el tiempo, ¿sabe cómo Dios llama a eso? Basura.
Y eso es lo que atrae a los demonios. Esa basura prepara la atmósfera de guerra, de división que atrae a los demonios a tu casa. Y la mejor manera de combatirlo no es solamente orando, es cambiando nuestro comportamiento. Esa es la mejor manera, cambiando nuestro comportamiento. La Biblia dice, si abandonan sus malos caminos, si abandonan, hay una condición, si abandonan, es decir, si cambian su comportamiento, entonces yo los sanaré. Quiere decir que mi responsabilidad es traer una atmósfera de armonía a mi casa. Entonces ahí es donde Dios va a traer ¿qué? La unción y la bendición. Sigue diciendo en el versículo 3 que la armonía es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Aquí entonces Dios está haciendo la comparación de la armonía como lo hizo con el aceite, pero ahora lo hace con el rocío de Hermón. La armonía es como el rocío de Hermón. Yo no sé si usted alguna vez vio lo que es el rocío. El rocío es algo realmente hermoso. El rocío cae en aire templado. Usted vio que cuando cae rocío nunca es acompañado con tormentas, nunca es acompañado con vientos ni con relámpagos el rocío. ¿Se dio cuenta de eso? Usted nunca salió de su casa por la mañana tempranito y contempló el campo cuando rocía. ¿Qué sensación le da? De frescura, de paz, de tranquilidad. El rocío justamente simboliza eso, la frescura, la frescura. La armonía es frescura. Lo que Dios está diciendo aquí es que si tú te esfuerzas en traer armonía a tu casa, Dios te dice que Él se va a comprometer en darte, además que la fuerza de su gozo, además de darte la unción del Espíritu Santo, Él se compromete a traerte frescura a tu casa. Cuando Dios llena tu casa de la frescura, de la presencia de Dios, tu casa, ¿sabes qué? Se va a convertir en un lugar atractivo. La gente va a querer estar en tu casa. La gente va a querer llegar a tu casa. Porque la presencia de Dios en tu casa, esa frescura que se va a sentir en tu casa, va a ser como un oasis en medio del desierto. El oasis representa la frescura. El oasis representa esa agua para beber. El oasis representa el sustento para la vida. Y en todo hogar cristiano que está lleno de esa frescura es donde la gente va a querer llegar a ese lugar. Es un lugar que está lleno de frescura, está lleno de la presencia de Dios. Y todo hogar cristiano debe estar lleno de esa frescura. ¿Sabes qué pasa en los hogares donde hay frescura? Los hombres no van a querer quedarse a trabajar overtime. Porque muchos hombres toman el overtime o el quedarse el tiempo extra trabajando como excusa para no llegar a su casa. Porque prefieren quedarse fuera de la casa, trabajando o haciendo cualquier otra cosa. No quieren llegar temprano porque saben que si llegan a esa casa temprano se van a tener que pelear, discutir, ofender y no quieren hacerlo. Porque en esa casa entonces no hay frescura. No quieren llegar. Pero si hay frescura, si está la presencia de Dios, ese hombre va a querer salir corriendo del trabajo. No va a haber el tiempo que le quede para llegar a su casa. Va a querer llegar a su casa.
para gozar de ese ambiente de frescura. No va a poner ninguna excusa, no te va a llamar, ay mi amor, mira, me tengo que quedar haciendo horas extras, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer lo otro, porque quieren llegar cuando todos ya estén durmiendo. Pero en un ambiente de frescura, todos van a querer llegar ahí. En un ambiente de frescura, aún los hijos no van a querer irse de la casa. No van a querer irse con sus amigos. Van a querer quedarse en esa casa con sus padres porque van a ver la frescura y van a decir cuando hablen de sus padres, ay no, es que yo tengo unos papás que son cool. Son cool. Así se expresan. Y Dios sigue diciendo en el verso 3 que donde se da esta armonía, entonces allí es donde Dios trae bendición. Allí es donde Dios trae vida eterna. Dios está diciendo que tenemos que trabajar para tener este ambiente de armonía en nuestra casa. Cuando nosotros trabajamos en eso, entonces Dios nos va a ayudar. Entonces Dios nos promete que no nos van a faltar las fuerzas. Dios nos promete que no va a faltar la unción. Dios nos promete que no va a faltar la frescura de su presencia. Y también Él nos promete que nunca va a faltar su bendición. En esa casa de armonía no va a faltar nunca la bendición. Y cuando aquí está hablando de bendición, en este contexto de este salmo, está hablando de prosperidad. Acá Dios está diciendo que si tú te comprometes a tener un hogar donde reine la armonía, la unidad y el amor en esa casa, Dios se compromete contigo y te dice, yo voy a prosperar tu casa, yo te voy a prosperar a ti, yo voy a prosperar tu trabajo, yo bendeciré tu salida, bendeciré tu entrada, bendeciré tus recursos, multiplicaré tu sementera. ¿Por qué? Porque tú has querido pagar el precio para prepararme un hogar donde hay armonía para que yo pueda vivir ahí. Y viene la bendición. Es una promesa que Dios nos hace. Es una promesa de recompensa. Va a traer prosperidad, abundancia. No va a faltar nada. Y también dice que no solamente va a traer bendición, va a traer vida eterna. Quiere decir entonces que va a traer ¿qué? Salvación. Que todos los familiares que sean incrédulos en esa casa va a ser imposible que sigan incrédulos. Se van a salvar. Van a venir a Cristo. Van a venir a Jesús cuando vean ese hogar de armonía. No se van a poder seguir siendo incrédulos. Imposible. En un ambiente de armonía, donde Dios puede habitar, donde Dios esté viviendo ahí, entonces tú tendrás la fortaleza, la unción, la frescura, la prosperidad. Y al ver todo eso en tu casa, otros vendrán corriendo porque van a querer tener lo mismo que tú tienes. Van a querer a Jesús, porque tú se lo estás demostrando, trayendo la armonía a tu casa. Por eso que para lograr esta armonía, Jesús nos pide que tenemos que morir a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, tomen la cruz cada día, niéguense a sí mismos y síganme. Nos pide renuncia a nosotros mismos. Y eso hará que los incrédulos vengan a Jesús. Por supuesto que morir a ti mismo te va a costar. Vas a sufrir. Te va a doler. En algunas ocasiones vas a tener que sufrir injustamente. Pero si tú adoptas el mismo corazón que tuvo Jesús, que Él estuvo dispuesto a todo por amor a ti, entonces Dios cumplirá su palabra en tu vida, sobre la vida de los tuyos hasta la tercera y cuarta generación. Dios lo hará. Amén. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es,
¿Quién está dispuesto a pagar este precio para que haya armonía? ¿Quién está dispuesto? A ver, levanten la mano. Hay que pagar el precio, va a costar. Vamos a tener que sufrir. El amor es sufrido. ¿Quién va a estar dispuesto a traer esa armonía a la casa? Que traiga ese ambiente otra vez. Si no estaba, bueno, vamos a traer esa armonía. ¿Sabes que muchas veces para lograr eso, como dijimos, nos va a costar, nos va a doler? Vamos a tener que ir a pedir perdón. Y si estamos dispuestos a eso, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reunir a la familia, ¿no? Y decirles a los hijos, al esposo, a la esposa, pedir perdón por no haber sido ese instrumento de armonía en la casa. Pedir perdón por muchas veces haber traído enojos, peleas, iras, haber defraudado. Entonces, traer todo ese ambiente hostil en la casa y pedir perdón. Decirles a los hijos, decirle al esposo, decirle a la esposa, perdóname, porque cuando yo debía haber sido ejemplo, cuando yo debía haberte modelado a Jesús en mi vida, yo no lo hice. Te pido perdón. Y comenzar a trabajar, a comprometerse, a traer armonía en esa casa, a producir ese ambiente de armonía. Algunos pueden estar pensando, pero lo que pasa es que yo no tengo que pedir perdón. No soy yo, porque yo no hice nada. La que tiene que pedir perdón es mi esposa, o el que tiene que pedir perdón es mi esposo, o son mis hijos los que tienen que pedir perdón. No soy yo. ¿Sabe lo que nos enseña Jesús? No esperes a que nadie venga a pedirte perdón. No esperes que alguien más tome la iniciativa de amarte. No esperes. Primero, hazlo tú. Primero, ve tú. Muchas veces va a ser injusto, porque tal vez sí, es verdad. Tú no eres la persona que ha herido a la familia, a lo mejor a ti te han herido, pero tú todo este tiempo estuviste esperando que vinieran a pedirte perdón y por eso no hay armonía. Por eso sigue la lucha, sigue el resentimiento, sigue la discordia, porque estás esperando que te vengan a pedir perdón. Toma tú la iniciativa hoy. Ve tú y di perdón por no haberte modelado a Jesús. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Le voy a pedir a mi esposa. Si tú has decidido hoy tomar la iniciativa tú de pedir perdón, vas a estar demostrando que vas a estar trabajando en la armonía en tu casa. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios llegue a la casa? ¿Cuántos quieren que realmente se convierta en una frescura donde todos quieran llegar? Donde no que como están ahora todos quieran salir corriendo, no quieran quedarse. Que los hijos a lo mejor estén mirando a ver de qué manera van a abandonar la casa porque están cansados de ver a sus padres peleando todo el tiempo, discutiendo. Como vimos la historia de este jovencito que prefería que no le dieran el amor a él con tal de verlos a sus padres que se estuvieran amando. Yo creo que la felicidad más grande para un hijo, la felicidad más grande para un hijo es ver a sus padres que se aman. Que se aman. Lo peor que es para un hijo es ver a sus padres en discordia todo el tiempo. Por eso tenemos que llevar nosotros
esta atmósfera de armonía a la casa. No simplemente estar juntos en la casa, sino estar en armonía en esa casa. Usted, delante de sus hijos, abrace a su esposa, a su esposo, dígale que la ama, que lo ama. No tenga miedo de que sus hijos lo vean a usted abrazando a su esposa, dándole cariño, diciéndole que le ama. Hágalo delante de ellos, usted va a ver la cara de felicidad que van a tener. A veces pensamos, ay no, qué vergüenza delante de los chicos, no. Sea cariñoso con su esposo, con su esposa delante de sus hijos y mírele la cara a ellos. Así la alegría va a estar. Qué diferente si lo ven peleando y agarrándose, discutiendo. Se van a querer estar ahí en un rinconcito, todo ahí porque no hay armonía. Y ahí, en ese caso, va a estar Satanás trabajando en ese lugar para que haya una ruptura, haya una división total. Pero Dios quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Por eso es que Él ve que en un hogar donde hay armonía, donde hay paz, el Señor dice, yo quiero vivir ahí, yo quiero estar ahí, porque eso es lindo, eso es hermoso, eso agrada a mis oídos y los voy a bendecir. Los voy a bendecir. Le voy a dar ahí 2 minutitos para que se miren. Mira a tu esposa, mira a tu esposo. Míralo. Y ahí seguro que tienen que decirse algo, tendrán que hablarse, tendrán que pedirse perdón. No esperes que el otro, a ver, peléense porque no, yo te quiero pedir perdón. No, yo te quiero pedir perdón. Y comiencen a trabajar en la armonía en la casa. Trabajen en esa armonía. Vamos a hacerle ejemplo a nuestros hijos. Vamos a modelarle a Jesús a nuestros hijos. Vamos a amarnos como el Señor nos enseña a amarnos. El amor es sufrido, es benigno, no es rencoroso, no es envidioso. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor de Dios. El amor de Dios en tu vida, el amor de Dios en tu casa hace la diferencia. El mundo podrá estar como quiera estar, pero tu casa va a ser un oasis de amor. Todos van a querer llegar ahí, todos van a querer estar ahí. Yo quiero estar en esa casa, yo quiero llegar a ese lugar, yo no me quiero ir de aquí. ¿No les pasa a usted que cuando llega a un lugar así de frescura, usted dice, ay, qué rico es estar acá? Que cuando lleguen a tu casa así sea. Vamos a orar ahora. El esposo va a orar por la esposa y por el hogar, por la familia. Haga una oración ahí, esposo. Bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos, bendiga a su hogar. Invoque la paz. Comprométase a trabajar en esa armonía. Jesús dice, allí es donde yo envío bendición. Allí es donde yo envío vida eterna. Allí, en ese lugar. En ese lugar, en el nombre de Jesús. Nos comprometemos, Señor, a traer armonía a nuestra casa. Señor, a perdonarnos, a amarnos, a ser benignos, a pagar con bien cuando nos hacen un mal, a no pagar con la misma moneda. Cuando nos irrespetan, pagar con respeto. Cuando nos hacen una injusticia, perdonar. Queremos trabajar, Señor, y pido tu bendición. Pido tu bendición sobre mi casa, mi hogar, mi familia. En el nombre de Jesús. Ora, mi amor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque sabemos que ahora llega a cada corazón. Señor, trae perdón,
entre los matrimonios, entre las parejas, un perdón que quizás no existe o quizás se tenía como venganza, la falta de perdón, pero Señor, te pido que ahora traigas perdón sobre cada corazón, que ya lo pasado quedó atrás y que se pueda empezar algo nuevo. Dios dice, empezamos algo nuevo, estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo ves? Que podamos trabajar para ser instrumentos de tu paz, que podamos aprender a servir el uno al otro, a verlo como el mayor el uno al otro, con respeto el uno al otro, honrando el uno al otro, y de esa manera se va a poder tener armonía en el hogar. Padre, yo te pido que bendigas a cada pareja en esta noche, te pido que los llenes de tu gracia, de tu favor, que la palabra que trajiste esta noche no se quede simplemente aquí en palabras, sino que pueda ponerse en acción en cada hogar. Que cada vez que quiera entrar el desánimo, que cada vez que quiera entrar la falta de perdón, que cada vez que quiera entrar la guerra en nuestro hogar, nosotros recordemos esta palabra y podamos correr, trabajar hacia la armonía, para que podamos vivir una vida plena, una vida sana, una vida saludable, una vida eterna en ti, Jesús. Te damos gracias por la palabra que has traído y por lo que has hecho hoy en cada una de las familias. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.